los partidos mayoritarios y la política de pactos de Estado. Cómo solucionar problemas como el futuro de las pensiones, un pacto nacional por el agua o el modelo de educación en España. Estos serán los temas que trataremos este martes 27 de febrero a partir de las 7 de la tarde en La Pinza, la tertulia de la radio. Nos acompañarán como siempre nuestros contertulios habituales, que en esta ocasión compartirán micrófono con Pedro José Pérez, senador por la región de Murcia del Partido Popular, y Ascensión Ludeña, diputada en la Asamblea Regional de Murcia por el Partido Socialista. Recuerde, este martes y de forma excepcional, a partir de las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez y damos comienzo a una nueva entrega o emisión, o como llamar a esto ya, Jesús, del programa semanal La Pinza, que esta semana se adelanta al martes. Pues sale adelante con la música introductoria. Bueno, pues esta ha sido la música introductoria de la tarde de hoy, porque para hablar de los grandes pactos, para hablar de un matrimonio, de un posible matrimonio, que mejor que la luna de miel. Sí, sí. Esta canción que popularizó en España Gloria Lasso, y que tiene música de Mikos Theodorakis, un griego casi inmortal, y a la que le puso letra en España Rafael Penagos. Esta canción, en cuanto ha sonado, pues todos, los que tenemos canas, por los que no tenemos, inmediatamente la hemos identificado como la luna de miel. Vamos a ver, si fuera posible. Bien, pues para hablar de los partidos mayoritarios ante los grandes retos, los problemas de Estado, cómo solucionar problemas como el futuro de las pensiones, un pacto nacional por el agua, por la educación, por la sanidad en España, vamos a contar, creo yo, con dos personajes de excepción. Uno, situado aquí a mi lado, Pedro José Pérez Ruiz, que es senador por el Partido Popular, ha sido durante varias legislaturas alcalde de San Pedro del Pinatar, una persona sobradamente experimentada, que por cierto, mirando el currículum, a pesar de los años que nos conocemos, he visto que naciste al mismo año que yo y por lo tanto no lo voy a decir. Buenas tardes, don Pedro José. Buenas tardes. La verdad Sois es que, unos chiquillos. La verdad es que yo sabía que nuestro Isidro Jesús era coqueto, pero tanto no, porque decir que tiene unos 61 años no es ninguna vergüenza, es simplemente una madurez bien llevada que vamos pasando con tiempo. Que yo quería decirte una cosa. Realmente... Pero breve, porque tengo que presentar a la otra contertulia. Se lo digo a Choni para que le venga ya bien, para que no se lo ocurra. No se te ocurra discutir con Isidoro Jesús de música, porque nos da 20 vueltas y nos deja fuera de juego, tesoro. Qué exagerado. Bueno, y la otra contertulia, la otra persona que tenemos aquí, a la que ya, igual que a Pedro José, le damos las gracias por haberse tomado la molestia de desplazarse y estar aquí en este humilde programa de una humilde radio municipal, es Ascensión Ludeña López, una moratallera que es diputada en la Asamblea Regional por el Partido Socialista Obrero Español, que es graduada en Magisterio y que ha sido también concejal en el ayuntamiento de su municipio, en su pueblo de Moratalla. Buenas tardes, doña Ascensión, o Choni, como tú quieras. Bueno, a mí coloquialmente me llaman Choni Ludeña y así me conocen en los círculos más cercanos, sin ningún problema. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Nada, vosotros. Y los otros contertulios son los habituales. Por un lado, don Jesús Galindo, la parte positiva del programa, y su hermano Miguel Galindo, que es la parte negativa. Y luego nuestro gran poeta, nuestro trovero de excepción, que al final nos hará unas quintillas o unas redondillas. Vaya usted a saber con lo que nos sorprende esta tarde, es don Alejandro Aparicio. Don Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa y podemos empezar por donde queráis, no vayamos tampoco, aquí hablamos abiertamente, procuramos no interrumpirnos, pero si tenemos que interrumpirnos tampoco pasa nada, tenemos tiempo por delante, y yo quiero formular una pregunta inicial que se me ocurre. Cuando hablamos de grandes problemas de Estado, de grandes asuntos de Estado, ¿de verdad es tan difícil dejar a un lado la política para ponernos de acuerdo? No debería de ser, pero lo es. Hay que ser realista y siendo muy necesario, obviamente, es muy difícil por parte de
los políticos dejarnos la política, aunque desde luego, desde mi punto de vista, deberíamos de hacerlo fundamentalmente cuando de lo que se trata o de lo que se trate sean de asuntos de Estado que afectan a millones de personas de una forma muy significativa y que además afectan también al futuro, al bienestar y al futuro de nuestra nación, de España. Por lo tanto, hay cosas que deberíamos de hacerlas y de hecho yo creo que estamos en un momento, desde mi punto de vista personalmente, muy adecuado para que se llegue realmente a esos grandes pactos de Estado. Hemos ya conseguido uno, pero en esta legislatura me refiero, y yo espero que consigamos muchos más porque los necesita nuestro país y estamos en un momento importante y fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una responsabilidad histórica que creo que seamos capaces de avanzar un poco más que lo hemos hecho hasta ahora en esos pactos que necesita nuestro país. Pues Ascensión, a tu Sí, impresión bueno, introductoria. Yo creo que lamentablemente no se llegan a esos grandes pactos de Estado. Yo creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? La gente recuerda aquellos momentos decisivos de la historia de nuestra democracia, donde se llegaron a esos grandes pactos de Estado y donde se luchó por conseguir que este país y esta región avanzaran, y así se hizo. Y estamos en un momento crucial donde tenemos que dejar a un lado las luchas partidistas, que es lo que creo que la sociedad nos está pidiendo y nos está exigiendo. Ahora mismo el panorama que tenemos tanto en los parlamentos autonómicos como en los parlamentos nacionales ha cambiado mucho. Es verdad que se han incorporado nuevos partidos políticos, ¿no? Con nuevas sensaciones, con nuevas ganas de cambiar, y yo creo que debemos de hacer esos grandes pactos de Estado porque es lo que demanda la sociedad. La sociedad está pidiendo que en los temas importantes y cruciales para mejorar la calidad de vida de las personas lo hagamos todos los políticos. Y es complicado, y va a ser más complicado de ahora en adelante. Enseguida vamos a entrar en un proceso electoral. Y yo creo que antes de entrar en esos procesos electorales en los que cada partido quiere vender sus, pues lo que ellos... Su programa. Sí, ¿no? Lo que cada uno defiende, ¿no? Debemos de llegar a esos acuerdos pues para intentar que la sociedad avance con grandes acuerdos y que no nos quedemos atrás en materia, pues eso, de pensiones, de agua, de sanidad, de educación, en todas aquellas cosas que podemos estar de acuerdo, por lo menos en las líneas básicas como se ha hecho anteriormente. Tendremos tiempo de entrar en materias concretas, como aparecía en el enunciado del programa, pero a mí me gustaría preguntarle a Jesús, ¿a estos pactos o a ese gran pacto se llegaría por convencimiento o porque hay fuerzas que empujan a que se llegue a ese Hombre, a mí me gustaría que se llegara por convencimiento, no porque nadie, pueda apoyar o que pueda propiciar este tipo de pactos de una forma totalmente partidista o simplemente mirando en lo que pueden ser las cuestiones políticas. Yo, para mí, creo que lo fundamental, y creo, Choni lo ha referido en su intervención hace unos segundos, no ha dicho los pactos, pero se ha referido a los pactos de la transición, como son los pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo, por ejemplo, que son los más llamativos quizá, pero también hubo un pacto soterrado, en parte, en temas de terrorismo en la última etapa, del terrorismo en España. Entonces, sabemos que eso es posible y que es factible. Y luego que estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, en el enunciado y en el subtítulo del programa se ha hablado de las pensiones, se ha hablado de sanidad, se ha hablado de educación. Bueno, se podría hablar de el modelo territorial de España, es decir, de temas de tanta enjundia y tanta importancia que las cuestiones ideológicas se deben dejar a un lado. Yo ahí reivindico, quizá porque lo he vivido en primera persona, la transición española, en donde los pactos, independientemente de esos dos a los que me he referido, eran constantes y en donde todos, absolutamente todos, aquí estamos hablando de los dos grandes partidos porque efectivamente entre los dos prácticamente es el 85-90% de lo que es el electorado en España.
Pero en aquel entonces fueron más los que estuvieron realmente dentro de esa política de pactos. Y al final todos, absolutamente todos, se dejaron pelos en la gatera, que se dice vulgarmente. ¿Para qué? Para que salieran adelante los grandes objetivos que permitirían que España evolucionara dentro de una democracia. Yo, sinceramente, he echado en falta de aquí para atrás, en los años anteriores, un mayor compromiso. Como ha dicho Pedro José en su exposición, veo, sin embargo, en los últimos meses, y digo los últimos meses, una reacción positiva, a mi entender, y lo único que pido es que efectivamente no sea un espejismo. ¿Usted, don Miguel, qué opina? Hombre, a mí me han dado, aquí su señoría, me han dado la alegría del día. Es más, tú me has presentado como la parte negativa y ellos me han jodido la parte negativa. Pero no es la primera vez. Me han fastidiado la parte negativa porque, hombre, es los primeros que han expuesto que hay que dejarse la crispación a un lado, hay que dejarse los enfrentamientos y hay que hacer política juntos y de la mano. Coñé, enhorabuena y vamos a felicitarnos todos y los ciudadanos de esta región y este país también, por supuesto. Yo me hacía eco en la calle de Fernando Aramburu, le han hecho una entrevista, creo que ahora vive en Alemania. Le han hecho una entrevista y hablando de España dice: España no es un país, España es un barrio mal avenido. Y es la imagen que él dice que capta desde Alemania, no es los alemanes también de nosotros, y nos la traslada a nosotros en esa entrevista. Pues vamos a ver si esto que ha expuesto Pedro José y esto que ha expuesto Sony, pues es verdad y se lleva a efecto. Pero yo por entrar en porque materia... si no, no sería en la parte negativa. Claro, por entrar en materia... Yo lo estaba esperando. Por entrar en materia y empezar a tocar cosas. Hoy precisamente aparece, creo que en La Opinión, un estudio que afirma que los jubilados, los que se jubilen en este año 2018, en un plazo máximo de 20 años, o sea, a los 80 o 80 y tantos años, habrán perdido un 22% de su poder adquisitivo, tal y como están las cosas hoy. Y los expertos que han analizado esa cuestión cifran, yo me mareo, me parece un disparate, pero cifran en 500.000 millones el endeudamiento extra para blindar la renta de esas pensiones. Entonces, pues a mí me gustaría escuchar... Pues a Pedro José y a mí, arrimándonos ya a la recta final, nos hace una gracia. Pues imagínate, vamos, yo realmente... ¿Hay motivo para la alarma, Pedro José? No tanto como se está exponiendo. Porque además se debe de exponer, estamos en momentos, y hablábamos de política, y yo creo, y quiero dejar muy claro, las pensiones en España están garantizadas. Están garantizadas antes, ahora y después. A pesar del palo que le hemos dado al fondo de la reserva. A pesar del palo que le hemos pegado a la hucha y al palo al fondo de la reserva. A pesar de lo poco que se está incrementando las pensiones que todos tenemos, o por lo menos yo tengo la suerte de tener madres, porque tengo a mi madre y a mi madre política, las dos, tenemos madres que son pensionistas. Las pensiones es algo que en el estado de bienestar de España no nos podemos permitir de ninguna manera, ni siquiera llegar a pensarlo. Otra cosa es el momento político, la situación que nos lleve a que, por ejemplo, ahora mismo, y ahora nos hablará Sony de ese tema de las pensiones, bueno, que sea con el IPC, y bueno, y ahora después pues yo le contestaré otra cosa y entonces diremos, ¿siempre estáis iguales? Bien, pues no tiene por qué. Es que el IPC en cualquier caso será más que un euro. Tengo una tormenta riera, ¿no? Está clarísimo. Me parece que estamos de acuerdo, sí, pero vamos a intentar por lo menos contestarte a lo que me decías. Yo estoy no convencido, más que convencido de que seremos suficientemente responsables, aunque a veces los ciudadanos no lo aprecien o no lo parezca, como para que algo tan importante como son las pensiones de nuestros mayores estén cada día mejor. Y van a estar. Y hoy podemos estar discutiendo que es poco, y es poco,
el 0,5%. 25. Hoy podemos estar 0,25. discutiendo, y es cierto que estaría bien el 1,6, y yo digo, ¿y por qué no el 2? O el 2,5. El IPC. Podemos analizar El IPC. Bien, nos basamos en el IPC y entonces decimos, pues a mí me parece lógico. Y se puede hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer? Falta que los partidos políticos lleguemos a ese pacto de Estado. Dentro del pacto de Toledo, no fuera, pero hay que sacarlo fuera, porque si no se saca fuera, pues parece ser que entonces no hay debate político, no se puede criticar al gobierno que está en minoría y que se le debe atacar para seguir machacando, no solamente con lo que estamos ya durante 2 años, sino con lo que tenga que venir, y tenemos que hablar de que está muy mal, y está, porque es poco lo de las pensiones, pero tenemos que hablar de que está muy mal y no está como nos gustaría la sanidad, y tenemos que hablar que está muy mal y no está tan mal como queremos la educación, y tenemos que hablar que está muy mal, porque eso va dentro de lo que hablaba yo de los partidos políticos, que hablamos y hablamos, decimos, pero los partidos políticos tenemos que ser muy responsables y muy consecuentes con la realidad y con la situación que tenemos. La economía nacional es como la economía familiar o como la economía de un pueblo o de una región. Y a fin de cuentas, cualquier persona mayor, y yo ya lo voy siendo, no me da vergüenza decirlo, ya soy abuelo. Ni a mí tampoco. Bueno, pues tiene que ser consciente de que la problemática económica la tiene que administrar dentro de su hogar, y lo que no puedes hacer es estar por encima de tus posibilidades, porque después el ir por encima de las posibilidades durante un poco de tiempo, pues se puede. De hecho, se ha hecho en varias ocasiones en España. Pero si estamos permanentemente por encima de nuestras posibilidades, y no estoy diciendo con esto que no sea posible lo de la subida de las pensiones, no, estoy diciendo, en general, la economía de tu casa la llevas por encima de tus posibilidades, pues llega un momento en que tu sueldo no da para abastecer esa desmadre que has tenido dentro de tus posibilidades. Ahí, si lo interpretamos bien, yo lo que quiero decir, y con esto termino, es que tenemos la obligación, fundamentalmente los partidos mayoritarios, pero también el resto de los partidos, de dejarnos por un lado la demagogia, que está muy bien, y cuando llegue la campaña electoral debemos cada uno de plantear, porque si no, si entramos permanentemente en demagogia, nos vamos a encontrar con una situación de el y tú más, y yo menos, y el tú no has hecho esto, y lo que son los reproches, que al final los ciudadanos no lo entienden. Lo que quieren son soluciones, y lo que tenemos que hacer es dar soluciones, y para ello yo tengo mis propuestas, y me imagino que Ascensión tendrá la suya. Choni, con ánimo Sí. solamente constructivo, ¿es posible lo que está diciendo Pedro José, o desde la óptica del Partido Socialista Obrero? Lógicamente se verá desde otra óptica. Bueno, yo creo que el Partido Popular lo primero que ha hecho durante estos años ha sido incumplir ese pacto al que hacía referencia Jesús, que es el Pacto de Toledo, en cuanto a las pensiones, ¿no? Yo creo que la sociedad española, yo nací en el 83, quiero decir, a mí esto de la pensión todavía me pilla un poco lejos, pero yo creo que Afortunadamente. nosotros somos los que más preocupación tenemos en cuanto a cómo llegaremos y cómo estará el sistema de pensiones cuando nosotros lleguemos, ¿no? Los que lo tenéis relativamente más cerca, es cierto... Muchas gracias. Yo estoy 6 años ya. Yo tengo 71, más que estos dos que se la tratan. Ahora vamos a dejar que Es cierto, Sonia, adelante. es cierto que, bueno, lo veis con una perspectiva de incertidumbre, ¿no? Pero no tanto como los que tenemos 30 y tantos, 40 años, que no sabemos si en el futuro podremos acceder a esos sistemas de pensiones. Y además lo digo porque el senador del Partido Popular está diciendo aquí que se ha creado un alarmismo innecesario, pero son ellos mismos los que están fomentando los sistemas de pensiones privados. Entonces, cuando se refieren a que no creemos ese alarmismo o que no se cree ese alarmismo y que las pensiones están garantizadas, no es cierto. No es cierto, porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tenía más de 66.000 millones de euros. A día de hoy no queda nada de esos 66.000 millones 8.000 de y pico no euros, es nada, 8.000, 9.000, pero eran 66.000 millones de euros los que había en ese Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Está fomentando esos planes de pensiones privados. 6 años lleva en el gobierno que no ha adoptado ninguna medida, todo lo contrario, está, pues eso, dando palos a ese fondo de los 66.000 millones de euros. Ahora nos hablan de llegar a un pacto cuando existe un pacto y que no se cumplió aquel acuerdo de 2011 donde se decía que tenía un acuerdo político para garantizar
para garantizar ese sistema de pensiones. Claro que sí, claro que los socialistas tenemos propuestas, pero yo creo que lo que se le ha hecho a los pensionistas de la subida del 0,25% es que en 10 años habrán perdido un 17,5% del poder real de compra. Se está empobreciendo a los pensionistas de nuestro país. Momento en el que se está empobreciendo. Vamos a dejarla que termine. Si voy a dejarla totalmente, pero es el momento en el que uno está haciendo razonamiento y el otro ya empieza en la política. Ahí es donde no llegamos a nunca. Las medidas, podemos estar en la política, pero estamos hablando de la realidad. Los pensionistas durante estas semanas están en la calle, y si están en la calle tendrán motivos, y el motivo es que se les está empobreciendo. Esos son los motivos por los que los pensionistas están a día de hoy en la calle. Yo creo que la revalorización insuficiente y constante de las pensiones, el 0,25, y favorecer esquemas privados de pensión nos hace vislumbrar un horizonte pues que no es muy favorecedor en el tema de las pensiones. Yo creo que el PSOE tiene sus propuestas, por supuesto que sí, y las propuestas del PSOE no son recortar en pensiones, ni fomentar los planes de pensiones privados. Que lleva 6 años el gobierno del Partido Popular en el gobierno de España y que ahora nos hable de acuerdos cuando está incumpliendo el acuerdo de las pensiones constantemente, aquel Pacto de Toledo y los acuerdos posteriores que hubo en 2011, pues esto se acerca más a que estamos viendo que está metido en un embrolladero, que los pensionistas se están tirando a la calle y que ahora quiere vendernos un pacto a un año de unas elecciones generales. Yo creo que lo podríamos haber hecho anteriormente, porque el PSOE siempre ha estado por garantizar ese fondo de reserva de las pensiones y además por subir, como hizo Zapatero en su momento, las pensiones mínimas y no contributivas. Bueno, yo le voy a pedir a los contertulios habituales, no te voy a dejar inmediatamente, que esta tarde tengamos, si os parece, una cierta generosidad, porque indudablemente tenemos dos personajes políticos, uno frente al otro, pero no enfrentados, como es el caso de un político ya muy experto, como es el caso de Pedro José, y una política hábil que además está dando buenas muestras de su capacidad oratoria y que es más joven y que está abriendo camino, y además creo que espléndidamente. Entonces vamos a tener una cierta generosidad y vamos a procurar que ellos lleven en la medida de lo posible la marcha del programa, porque casi va a ser más importante lo que les escuchemos a ellos que lo que podamos decir nosotros. Sí, entonces yo como soy siempre un poco díscolo también, voy a intervenir de alguna manera, porque tampoco quiero, o no me gustaría, tú eres el director del programa, pero vamos, no me gustaría que se monopolizara, por ejemplo, en un aspecto determinado, porque hombre, aquí, evidentemente. Digamos, el tema que se está tocando, madre mía, las pensiones, da para 2 programas o 3 solo. Y a mí lo que sí que me gustaría es tocar, aunque sea de pasada, otros problemas que hay en España también muy importantes, y sobre todo alguno de ellos que le afecta muy directamente a la comunidad autónoma nuestra, y en donde Pedro José, desde Madrid, y ella desde la Asamblea, donde recientemente precisamente habéis estado trabajando en un documento, me refiero evidentemente al tema del agua, no quiero entrar ahora, ya entraremos, pues no quiero que se quede, digamos, encima de la mesa. Entonces, Pedro José, adelante. No, sí, vamos. Por cierto, se me ha olvidado decirlo antes en la presentación de Pedro José, también fuiste diputado regional durante alguna legislatura. Os vamos a dejar unos minutejos para que os digáis lo que corresponda, para que la gente nos escuche, y dejamos las pensiones. Podemos decirle por parte de los dos a los pensionistas de Torre Pacheco y a los que estamos en la órbita de entrar, que vamos a cobrar nuestras pensiones, y después entramos en otras grandes materias, como decía Jesús. Pero sin pelearos, ¿eh? Sí, yo hombre, a Choni la acabo de conocer, pero a Pedro José lo conozco muchos años y sé que no habrá problema. Lo importante es que se haga y se lleve a efecto eso. Os digo que desde luego mi intención no está en pelearme con nadie, y menos con Ascensión, o con Choni, mejor dicho, pero lo que no puedo tampoco es dejar de decirle algunas de las cosas que ha entrado, yo lo decía al principio del programa, a la parte
más política en la que le corresponde y me corresponde el debatir y el defender cada una de las posturas que se puede decir. Y cuando hablamos de pensiones, que es el tema más importante, con diferencia, aunque los otros son muy, muy importantes, pero claro, si yo dejo decir a Ascensión y no respondo que el Pacto de Toledo lo hemos quebrantado, que no se ha hecho nada por las pensiones, no se ha hecho nada por los pensionistas, pues tengo que recordarle realmente, y estamos también en lo que dije al principio, Ascensión, el único gobierno que por desgracia ha congelado, no es que haya bajado o haya subido poco, el único gobierno que ha congelado las pensiones, y gracias a Dios que se quedó ahí porque hubo un cambio de gobierno, ha sido el gobierno del Partido Socialista con el señor Rodríguez Zapatero. El acusarnos que durante unos años que no hemos podido hacer realmente lo que hemos querido hacer, y lo sabe perfectamente el Partido Socialista, porque la situación económica que se nos dejó era la que era, pues Ascensión, no puedo dejar de decírtelo, pero tengo que decirte que nuestra obligación está en avanzar, que nuestra obligación está en decirte no solamente que congelaste las pensiones, sino no solamente que no habéis apoyado ningún proyecto ni ningún acuerdo de los que ha planteado el Partido Popular, no solamente que no habéis apoyado unos presupuestos o habéis puesto encima de la mesa propuestas para que se pudiera avanzar en mejorar las pensiones, no solamente eso, sino que habéis dejado el país, en el 2011 lo dejasteis como unos zorros, que realmente no era solamente el que las pensiones, es que estábamos a punto de un rescate, es que si no hubiésemos hecho unas políticas que hemos tenido que sufrir todos, muchísimo, todos los ciudadanos españoles, hubiésemos tenido un problema mucho más grave todavía y nos pasaría como nos ha pasado a los griegos o a los vecinos nuestros portugueses. No te puedo decir nada más que sabes perfectamente las diferencias que hay en muy pocos años y las que van a haber, que van a ser mayores todavía, con el baby boom que se va hasta el 2023 a ir terminando, la cantidad de pensionistas que tenemos desde los 8 millones, poco que se quedaron, estamos en 9.573.000. Se tiene que decir también lo que en términos medios, porque había unas pensiones muy, muy bajas, pero todas esas jubilaciones que se están produciendo están requiriendo unas pensiones mayores. Y esas cosas hay que decirlas con tranquilidad, pero es una realidad. Y hay que verlo porque realmente cuando se está planteando, pues hemos hecho ese pacto de Estado, el que se ha hecho el primero, el del que va en torno a la violencia de género, que hemos conseguido, pues se han puesto 1.000 millones. Si tenemos que hablar de la propuesta del PSOE, estamos hablando de 1.600, 1.800 millones al año que podemos hacer si nos van a aprobar los presupuestos, en verdad. Yo estoy convencido que con lo que nos están diciendo, seguro que aprueban los presupuestos cuando se presenten en marzo. No solamente vamos a tener el apoyo de Ciudadanos, sino que vamos a tenerlo del Partido Socialista y, por supuesto, de Podemos nada, eso no hay que esperar, pero vamos a tener de todos los partidos para que todo eso que se está planteando, no solamente en eso, sino en otros temas que también son importantísimos, como es la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, que son importantísimos, todo ese tipo de cuestiones las vamos a tener seguro porque va a haber un Partido Socialista responsable que apoye los presupuestos y después siga criticando como está haciendo ahora mismo. ¿O es que solo nos creemos que sale la coordinadora de pensionistas, la UGT, el Partido Socialista, Podemos, salen a la calle porque el Partido Popular dice que también es bueno tener un plan de pensiones a los jóvenes que empiecen a trabajar? Pues yo creo que si es eso, es querer engañar una vez más a la sociedad. Y en eso, Ascensión, no podemos estar, porque a la sociedad, a partir de ahora, tenemos que hablarle muy claro, sin engaños, sin tapujos, decir la problemática que tenemos, dar las soluciones, llegar a los pactos que tenemos la obligación de llegar, porque si no estamos haciendo un fraude a la sociedad que ha confiado en nosotros como dirigentes políticos para que solucionemos los problemas de España, no para que creemos más. Y la otra batalla política yo la entiendo, la respeto, no la comparto obviamente, pero no puedo permitir, lo permito como es natural, no puede ser de otra manera tampoco, eso es una frase mal expresada por mi parte, pero no puedo dejar sin respuesta una serie de cuestiones que planteas que no son ciertas, por dejarlo ahí. Choni, vamos a dejar... Bueno, venga. No, sí, lo que quería decir
es que Choni respondiera y entráramos... Y entráramos ya en otro. Voy a ser muy breve. Yo creo que... Tenemos tiempo, o sea, tampoco hace falta que... Los que están en la calle a día de hoy no es el PSOE, ni la UGT, ni Comisiones Obreras. Son los pensionistas que están viendo cómo empobrecen con la política de pensiones del Partido Popular y que el gobierno de Rajoy lo que está haciendo es meter la mano en el fondo de las pensiones, que se quedó pues con 66.000 millones de euros y que ahora tiene pues 9.000 millones de euros. La sociedad yo creo que está cansada de que, con todo el respeto, los políticos del PP echéis la vista atrás, porque ya llevéis 6 años gobernando este país y 20 y tantos años esta comunidad autónoma. Echéis la vista atrás para culpar de todo lo que pasó a lo que está ocurriendo a día de hoy. Yo creo que en el momento en el que hubo una crisis a nivel nacional importante, causada por una burbuja inmobiliaria, no podemos estar toda la vida echando la vista atrás para culpar de lo que está pasando a día de hoy, 6 años después, a esa crisis que propició ese cambio de gobierno y que los españoles dijeron que querían cambiar ese gobierno para que tomara otras medidas. El gobierno del Partido Popular, las medidas que está tomando las estamos viendo. Subir las pensiones un 0,25%, y son los pensionistas los que a día de hoy están a la calle. Zapatero congeló las pensiones, sí, congeló las pensiones altas, pero ¿cuánto subió las mínimas y las no contributivas? Yo creo que hay que dar todos los datos. Hizo política de izquierdas, que es lo que había que hacer en ese momento. La sociedad está cansada y yo creo que sale a la calle a decirnos a los políticos que igual que se alcanzó ese pacto de Toledo, tenemos que seguir poniendo de nuestra parte para alcanzar un nuevo pacto que asegure sus pensiones y la de las familias que vienen detrás y la de los trabajadores que vienen detrás. Ascensión, para yo eso yo no estoy de acuerdo, pero para tú eso tendrás que reconocer, termine, no, pero favor, es que si no es correcto, porque tú tendrás que reconocer que tenemos 9.773.000. ¿Y cuántos había? Habían 8.500.000 personas. Sí. Tenemos 1 millón de personas más en esto. Han subido... Y seguirá subiendo, por por supuesto. Antes, con el pero 23, para eso ha habido 6 años para adoptar medidas claro, concretas que es las que se tendrían que haber pero adoptado. si hubiéramos adoptado las medidas concretas, tú sabes perfectamente cuánto subió el IPC en algunos de los años que estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto? Pues el 2%, ¿Cuánto? el No, 3%, menos. El último, el 1,75%. Sí, el último. No, en torno al 2% no. Hay años que han subido, el IPC ha sido negativo y tú lo sabes perfectamente. Sí, pero estamos en el 1,75%. Hay que decirlo, pero no es lo correcto. Yo lo que te quiero decir es que si queremos tenerlo claro, tenemos que llegar a ese pacto de Estado entre todos. No en la calle podemos tener, porque reclamaciones, la reclamación yo digo y diré que la reclamación es justa, que me parece poco a mí también. Pero nosotros tenemos 137 diputados, no tenemos 276. Y nos faltan, para los 176, que es la mayoría absoluta, nos faltan votos. Y saben que tenemos que llegar a acuerdos. Y hemos llegado a acuerdos con Ciudadanos para que se mejoren muchas cosas. Y faltaría que tuvierais, mejor dicho, una responsabilidad de Estado para decir, oye, vamos a apoyar temas importantes como puedan ser estos, que no tiene que ser que se apoyen en el Senado, sino con ese pacto de Estado. Yo creo que la responsabilidad de Estado está en el Partido Socialista. Termina la exposición, Choni, por favor. Ha estado en otros temas como son la educación, como son la sanidad, y aquí yo creo que las pensiones fueron mayoritariamente y puestas en marcha por gobiernos socialistas, y además su revalorización fue hecha por gobiernos socialistas. Es que parece que eso lo ha hecho el Partido Socialista todo. Es que las pensiones ya existían antes de que existiera el Partido Socialista. Yo creo que en 6 años este gobierno ha tenido la posibilidad de llegar a esos encuentros y de hacer las cosas bien hechas y no de meter la mano en la hucha de las pensiones. No, y qué parte del no entienden, no se puede. Vamos a ver, porque no nos perdamos. Jesús, por favor. Nos gusta la batalla. Me voy a salir de las pensiones. No, ya yo me iba a salir también. Eso está debatido y bueno, y ya vemos las diferencias que hay y los oyentes también habrán podido observarlas. Todos somos conscientes de que a principios de enero, en la primera quincena de enero, hubo, yo creo, a nadie se le escapa que quizá motivado, quizá espoloneado por todo el problema de Cataluña, hubo una serie de reuniones, una en concreto, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que no trascendió mucho después, en donde acordaron
sotoboche a hablar de determinados temas de Estado. En concreto, dos se les dio de alguna manera vía libre inmediata, que era dos pactos, por así decirlo, que era la financiación autonómica y la política del agua. Estas dos cuestiones, evidentemente, nos afecta de forma... Las dos. Una, porque la infrafinanciación que tiene la Comunidad de Murcia creo que es totalmente sabida y, por lo tanto, somos conscientes del perjuicio que está ocasionando a nuestra comunidad. Y, por otro lado, la política del agua, ¿qué queréis que os diga? Si realmente ha sido el problema endémico. Y sin embargo, hay una cosa que me choca y la quiero poner aquí, y es que entre los temas que se quedaron aparcados, uno de ellos es el de la educación, que sin embargo existe en este momento una subcomisión que está estudiando esta cuestión. Precisamente en este programa hemos dedicado 2 programas concretos al tema de la educación, y en los 2 programas con profesionales que han venido, libres, quiero decir, profesionales de la calle, hemos llegado de alguna manera a la conclusión, y ellos así lo han reflejado en sus conclusiones, que España necesitaba un pacto por la educación y no tener 7 leyes como hemos tenido de educación desde el advenimiento de la democracia. Entramos de lleno con el tema de la educación. Por ejemplo, ¿no? Pues vamos a entrar 7. con la educación. 7 leyes. 7 leyes. 7 leyes. Vamos a entrar con el tema de la educación, y será el que nos propicie hacer el primer alto en el camino. Si te parece, Choni, empieza tú con el tema de la educación. Sí, bueno, este es un tema que me afecta a mí directamente, ¿no? Yo soy docente y además soy la portavoz en la Asamblea Regional llevo el tema de educación en la Asamblea Regional de mi grupo político. Bueno, el sábado tuve el placer, porque siempre es un placer, de escuchar en Murcia, en Alhama de Murcia, al exministro Gabilondo. Yo creo que Gabilondo representa muy bien todo lo que podamos hablar de pactos de Estado, porque él intentó, hasta la extenuación, un pacto por la educación en nuestro país. Yo creo que es una persona brillante, que además tiene grandes ideas para la educación en nuestro país, y con la que se podía haber llegado a un acuerdo importante. No voy a culpar al Partido Popular, aunque lo dejaré para el final porque no se mezcle el tema de lo que quiero decir. Yo creo que Gabilondo el otro día nos decía que en ese momento en el que él intentó ese pacto de Estado se podía haber llegado a ese acuerdo, porque realmente había muchos puntos en común. Pero al final, lo que siempre pasa, se vislumbraban unas elecciones generales y cada uno pues dio respuesta a un modelo educativo que yo creo que tiene muchas cosas en común, pero todavía nos quedan algunos flecos de enfrentamiento, como puede ser el de la religión dentro o fuera de las aulas, como puede ser el de ciertas asignaturas o ciertos valores que se quieren implementar en la escuela. Y luego decía Gabilondo algo que me encantó, y es que decía que el problema no era el pacto en sí, sino con quiénes se estaba haciendo ese pacto, que era él, ¿no? La educación es un tema crucial para el futuro de un país, y yo así lo creo y así lo vivo, ¿no? Educando en igualdad de oportunidades, dándole la oportunidad, como se le dio a muchas personas en aquel momento con un sistema de becas que le facilitó ir a la universidad. Yo creo que avanzamos mucho como país y que ahora estamos dejando a mucha gente en la cola. Hay que hacer ese pacto por la educación, porque los niños y niñas no entienden ni de dinero, ni de familia, ni de dónde viven, sino que entienden que necesitan crecer como personas, y nada mejor que la educación para darle esa posibilidad. El pacto por la educación es un pacto crucial, por la educación en España y por la educación en nuestra región. Es un pacto crucial para que se crezca en igualdad de oportunidades y, sobre todo, y muy importante, que se faciliten los recursos necesarios para que haya una educación de calidad. Eso es lo más importante, ¿no? Porque hablamos de pacto,
pero no podemos dejar en folio esos pactos, no podemos dejarlo en papel escrito, en papel mojado, como se suele decir. Ese pacto debe ir reflejado con un aumento presupuestario que lleve a la educación donde tiene que estar. El Partido Socialista, el otro día oía varias propuestas, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos de acuerdo en que la educación tiene que tener esa propuesta del 7% del PIB, tenemos que subir a eso. Gabilondo lo dejó en el 5,1, ahora mismo estamos en el 4 y la propuesta para el año que viene es que se rebaje al 3,8%, es decir, vamos retrocediendo en el presupuesto de educación, ¿no? En los recursos para educación. Ese pacto que debe de llegar a buen puerto debe de llevar aparejado los recursos suficientes como para que salga adelante. Vamos a dejar atrás los recortes de educación y yo lo tengo claro, es una cuestión de prioridades. Y las prioridades en este país, en esta región, deben ser temas tan importantes como la educación, la sanidad, las pensiones, temas que favorezcan la igualdad de oportunidades y que todos podamos ser iguales. Y para eso son esos grandes pactos de Estado que se hicieron y que debemos seguir haciéndolo. Don Pedro José. Galindo quería hablar. Don Miguel Galindo. Es sobre esto también, Pedro, pero bueno, me meto por en medio. Mira, yo creo que a los ciudadanos de la calle, a los de a pie, nos preocupan, todo eso nos preocupa y mucho. Pero hay otras cosas que nos preocupan tanto como eso. Mira, la semana pasada tuvimos aquí un programa como esto y había un historiador y un profesor de historia. Podía haber habido uno de matemática o de religión, que también es algo muy importante, está muy en el candelero. Pero lo que desde el profesional al alumno, pasando por el alumno y terminando en el ciudadano, nos preocupa y mucho, es que existan 17 sistemas educativos distintos, donde un mismo hecho, por ejemplo, histórico, en un sitio se magnifica, en otro sitio se ridiculiza y en ambos sitios se falsea la realidad histórica. Bueno, he de apuntar que el programa se llamaba La manipulación de los libros de texto, la historia... Sí, ha pasado. Una de las cuestiones es que hay que unificar criterios, unificar criterios, tener criterios de Estado. Y no puede ser que en cada comunidad autónoma hagan lo que les salga de las narices. Eso lo que crea, aparte de ignorancia, es una confusión tremenda. Bueno, pero la realidad es la que es, y Pedro José seguro que querrá... Sí. No, yo ¿Se puede mejorar la realidad? Ahora, a mí sí me gustaría que contestaras algo de lo que ha dicho Choni. Sí. Quiero contestarle. No, pero me gustaría incidir en algo de lo que ha dicho ella, por si tú lo consideras de interés y si no, pasas del tema. ¿Los escollos presupuestarios pueden salvarse para que haya un pacto en materia de educación? Obviamente, si esa es la pregunta, me permite que le conteste a ella primero y después te por supuesto, ella primero, siempre. Pero yo quiero decirle a Choni que entramos... Y en este aspecto yo quiero ser esta noche aquí venía con el compromiso de ser, y sigo con el compromiso de ser muy moderado. Fundamentalmente porque antes de entrar, ella ya nos ha dicho, dice, no me gusta que voy yo sola con una mesa muy machista. Y lleva razón. Y lleva razón. Como es profesional, mejor que ella no lo voy a conocer yo. No voy a ser demagogo en el sentido de querer saber más que ella de lo que ella conoce. Pero sí que discrepo con ella con respecto a educación. Porque en el tema de educación, concretamente, en España prácticamente se ha impuesto la educación que ha marcado el Partido Socialista Obrero Español. Bien. Eso siempre se ha marcado. Igual que en otras cosas le digo, las pensiones no vienen del Partido Socialista, en educación lo destruyeron todo y lo reconstruyeron según su criterio, porque la única ley, la de una ministra que tuvimos, se la cargaron antes de que entrara en funcionamiento. La de ver, prácticamente la cortaron como se pudo, y coincidiendo con ella, con la disposición de Gabilondo, no voy a ser yo el que critique a Gabilondo porque lo tengo en estima como ministro y como político,
le tengo que decir que no es cierto que se hayan recortado las becas de la forma que está diciendo el Partido Socialista permanentemente, de forma machacona, con interés político, obviamente, que debe de ser así. No es cierto que se haya, aquí podemos pensar, vamos a pensar en nuestra región, por decirlo de alguna manera, cuántas universidades se han cerrado en la región de Murcia, con esos recortes que llevamos 6 años machacando al Partido Popular. ¿Cuántos institutos se han cerrado en la región de Murcia o en Torre Pacheco? ¿Cuántos colegios se han cerrado en la región de Murcia o en Torre Pacheco? ¿Cuántos profesionales se han echado a la calle en España, en la región de Murcia o en Torre Pacheco? Ese tipo de demagogia que emplea especialmente el Partido Socialista y después sus compañeros de Podemos es una mentira que no se sostiene. Porque realmente la educación, que es, como ella bien dice, lo que nos debe de motivar como sociedad, como país, si queremos tener futuro, está ahí. Ahí y en las universidades. Por eso en invertir más, como se está invirtiendo en investigación y desarrollo, ¿que es insuficiente? Por supuesto que siempre sea insuficiente. El invertir más en becas, ¿que es poco? Claro que es poco. El invertir más en educación será lo que nos dé la garantía de ser un país que va a afrontar el futuro con perspectiva. Obviamente los jóvenes no entienden ni de economía, ni de los problemas que tengamos los mayores. Lo que quieren es que se les dé una educación de calidad, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero como ella es profesional, sabrá que tenemos unos grandes profesionales dentro de Torre Pacheco, que es donde estamos, dentro de la región de Murcia y en España, porque ellos son los que nos han hecho el que avancemos como estamos avanzando ahora mismo a nivel profesionales de la educación, desde primaria hasta secundaria. Y ahora mismo estamos trabajando por intentar que esos niños de 0 a 3 años puedan tener una escuela, ya una guardería en condiciones. Y eso Choni lo sabe. Choni tiene que decir que somos el demonio emplumado, pero no es verdad. Son fundamentalmente personas que lo que hacemos es trabajar para intentar poder crear cada día más empleo, con ese empleo que se genere más riqueza, con esa riqueza podamos dar más becas, con esas becas se puedan estudiar los que no tengan la posibilidad de hacerlo sin que se quede nadie que quiera estudiar sin poder hacerlo por falta de medios. Y eso sabe también perfectamente, igual que las pensiones, están garantizadas por el gobierno de España, en este momento del Partido Popular, y yo espero que por mucho tiempo. Tenemos que hacer un pequeño alto en el camino. Enseguida entramos, son 2 minutos como mucho, pero quiero decirle aquí al amigo Pedro José que me ha dado una larga cambiada y no ha contestado a mi pregunta. Música, por favor. No te dicen tus nietos que Vale, pues aquí estamos de nuevo. Dejábamos con la palabra casi en la boca a Choni y le vamos a dar ahora el tiempo para que ella remate la exposición que iba a iniciar. Bueno, como estábamos hablando de educación, yo creo que debemos rematar el tema de la educación, y hay varias cosas que a mí me gustaría reseñar. He dicho que una ley educativa debe ir con un compromiso de financiación, con un compromiso de reversión de los recortes de los últimos años. Pedro José ha entrado más en que cuántos profesores, cuántas aulas. Y he de contestarle, porque en esta región en los últimos años se han despedido más de 3.000 profesores interinos, se han cerrado más de 300 aulas en centros públicos, desde el año 2012 ha bajado la cuantía en becas, se ha hecho una política también de privatización, y estoy hablando de la región de Murcia, de las universidades, ¿no? Porque todos hemos visto cómo se ha facilitado ciertos títulos en la universidad privada de la región de Murcia. Y el otro día el presidente de la comunidad autónoma, el señor López Miras, nos sale con un anuncio en prensa, un anuncio al que reúne a la comunidad educativa, que va a poner planes de refuerzo y apoyo en los centros educativos, en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, pero sí eso lo quitó su gobierno, el gobierno del señor Rajoy, que era el plan PROA. Nos vienen a hacer anuncios, no de algo que ya estaba, vendiéndolo como novedoso. Hablaba el senador del Partido Popular de 0 a 3 años, que en esta región se está haciendo mucho por el 0 a 3 años. Mi hijo va a una guardería pública de la región de Murcia porque yo soy defensora de la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades en esta región y en este país. Mi hijo va a una guardería pública de las pocas que existen en la región de Murcia y se hicieron con gobiernos socialistas allá por los años 80.
Entonces, después, el único plan de 0 a 3 años que se ha hecho en esta región y en España fue el plan Educa3 del gobierno de Zapatero, que siendo alcalde mayoritariamente del PP en esta región, lo saben. Se construyeron muchas escuelas infantiles de 0 a 3 años en muchos municipios. Después no se ha vuelto a ver un plan de educación de 0 a 3 años en la región de Murcia ni en España. Pero, claro, aquí damos la sensación, tal vez, ante los medios de comunicación, de que confrontamos, pero no acordamos. Hoy se ha presentado en la Asamblea Regional la Ley de Gratuidad de Libros de Texto. Una ley que hemos presentado el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Por qué? Porque los socialistas estábamos convencidos, y así llevamos luchando desde hace muchos años, de que esa ley para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación tendría que salir para adelante. El PP votó nuestra moción en contra hace 2 años, pero me alegro de que los hayamos convencido de que esto es un avance importante para la educación en nuestra región, y hoy hemos firmado conjuntamente esa ley en la Asamblea Regional. Que nosotros somos muy propactos. No, pero me alegro que os suméis a las cosas importantes que proponemos. ¿Y por qué no has escuchado, por ejemplo, a nuestra consejera Adela Martínez Cachá? Sí, la he escuchado muchas veces. Perdón, donde yo la escuché no estaba, pero bueno, a lo mejor sí la he escuchado después porque lo hayas leído. En el Senado, en el pacto, que es la ponencia que se está haciendo para la elaboración del pacto nacional, pues allí estuvo y hizo una exposición brillante con lo que es la política del Partido Popular con respecto a educación. Y yo pienso que ahí también, igual que en los otros temas, tenemos la obligación de llegar a ese pacto nacional para que todo y fundamentalmente... No, sigue, es que tenemos una llamada y quiero darle paso. Y fundamentalmente podamos contestarle a los ciudadanos lo que realmente nos están demandando. Bien, tenemos una llamada, un momentico y ahora volvemos. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Sí, soy Antonio Plata. Viejo conocido de este programa. Sí. Adelante, don Antonio. Gracias. Por cierto, tú eres jubilado también, ¿no? Yo soy jubilado también. Vale, pues adelante. Pero bueno, mi intervención de esta tarde, de ahora, quiero que vaya más con la educación que con la actualidad de la jubilación. Quiero hacer mi intervención referida a la educación, precisamente que es el tema que en estos momentos se estaba ocupando. No tengo muchas razones ni muchos motivos para el optimismo, después de que, como ya se ha dicho en el programa, en los casi 40 años que llevamos de democracia, han sido 6 leyes o 7 leyes orgánicas las que han regulado la educación. Creo que es correcto apuntar que los partidos mayoritarios que han gobernado, entre otras medidas, las primeras que aplicaban cuando accedían al gobierno, era derogar o modificar la ley que había creado el partido que le había precedido. Creo que ha sido una mala práctica que ha tenido unas consecuencias nefastas para el sistema educativo. Y no es que lo piense yo, que lo pienso como ciudadano, sino que además lo atestiguan y lo avalan todos los informes que se han venido realizando. Entiéndase PISA. Yéndonos al presente, estaba escuchando la intervención de la Ascensión, la diputada regional, y me ha parecido una intervención brillante, muy bien elaborada, con la que coincido en un porcentaje muy alto. Entonces, como decálogo de intenciones o de voluntad, me parece extraordinaria. Y si es así, si todos reconocemos la excelencia por pelear, por alcanzar un gran pacto de la educación, la pregunta es, tanto a la diputada como al senador, si todos estamos de acuerdo en la importancia que es tener un pacto de Estado para la educación, la pregunta breve y, si es posible, concreta es ¿qué razones ven ellos para que no se alcance? Pues, esa era mi intervención y muchas gracias. Antonio, no, gracias a ti, por Dios, y me imagino que encantados y encantadas te van a responder inmediatamente. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Antonio. Adiós.
Bueno, sí, le voy a contestar, le voy a responder a Antonio porque, bueno, él también ha hecho una exposición, ¿no? Y muy acertada porque ha nombrado o ha hecho una referencia a las leyes educativas que llevamos en todo este tiempo y que todo el mundo ve un disparate que se derogue una ley cada vez que se cambie de signo político en nuestro país. Y por eso hacía referencia a Gabilondo que intentó ese pacto educativo, pero que al final no lo consiguió. Razones para que no se alcance. Ahora mismo hay una subcomisión dentro del Congreso de los Diputados, ¿no?, del Senado, donde se está hablando de ese pacto educativo. Es una comisión política, pero yo la abriría también a los agentes educativos, que se abra para que se escuche, ¿no? Porque al final, pues los políticos tenemos una visión que puede ser más cercana o menos, pero que se abra a la comunidad educativa. Razones para que no se alcance ese pacto. Lo que decimos ahora mismo los socialistas es que ese pacto de educación debe ir unido a una inversión en educación, debe de llevar un aumento presupuestario en educación, y hoy lo decía... Yo no se lo pregunto más a Pedro José, si quiere responderme, que me responda. Hoy es la segunda vez que apelas al aumento presupuestario. Sí, el pacto debe ir unido a inversión, a inversión en la educación en nuestro país. Como decía, los datos están en el 4% del PIB y nosotros hemos dicho que deben de llegar al 7%. Esa es la propuesta que se hace desde el Partido Socialista, un pacto de educación unido a esa inversión. Si a mí me preguntasen razones por las que no ha salido ese pacto, pues yo creo que siempre pues ha habido connotaciones de tipo religión dentro de las aulas o fuera de las aulas, pero yo creo que eso es abrir otro debate, ¿no?, que nos llevaría mucho más tiempo, y que ahora mismo lo que digo es que el pacto de educación, por supuesto que sí, que es de vital importancia a nivel nacional y a nivel regional, pero unido a una suficiente inversión dentro de un marco de estabilidad, para darle un marco de estabilidad educativa. Sí, vamos a dejar, tenemos otra llamada, pero responde, por favor. Bueno, yo a Antonio Plata le quería contestar, en decirle que razones para que no se alcance ese pacto, no hay ninguna, nada más que ese pacto tiene las condicionantes que ya hemos visto ahora mismo, el 7%, o está el 7%, no hay nada, pero no es eso lo que sería difícil para conseguir ese pacto. He dicho anteriormente que de las leyes educativas desde la transición en estos 40 años, pues si usted me puede nombrar o puede conocer una ley que diga, esta ley la ha hecho el Partido Popular, me gustaría saber la ascensión. La LONCE... Bueno, claro, si hacemos un recordatorio de leyes... No, pero es que las leyes... La actual tan denostada por toda la comunidad educativa. Pero realmente el Partido Socialista, cada vez que llega al gobierno, lo único que hace, que además en eso es especialista, es destruir y derogar todo lo que se haya aprobado que no sea de él. Dice, razones no hay ninguna. Realmente ese pacto que que han puesto en marcha el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y estamos tratando en la Comisión de Comunidades Autónomas, una ponencia dentro del Senado, donde sí que van a estar, como decía también Choni antes, pues los agentes sociales y también la comunidad educativa, por supuesto que va a estar, pero realmente razón para que no se alcance ese pacto educativo no hay, ni siquiera, contestándole también a nuestro director del programa, la dotación presupuestaria. No está el problema ahí. El problema de las dotaciones presupuestarias es, como decía al principio, saber lo que tenemos, qué es lo que queremos implementar, ponernos de acuerdo. Lo que no puede ser es que antes de esto se diga, para ponernos de acuerdo, primero usted me tiene que poner el 7%, cuando se podría empezar, por ejemplo, con el 5 o con el 6%, y llegar a un acuerdo y apoyar los presupuestos, porque para todo eso hablar es muy fácil, pero luego hay que trasladarlo a las dotaciones presupuestarias que hacía referencia anteriormente, y para eso se necesita tener o una mayoría absoluta o recursos económicos, porque hemos tenido mayoría absoluta y no hemos tenido recursos económicos para poder dotarla, o capacidad de pactar. O capacidad de pactar. Si pacta y las condiciones o va esto o no se hace, pues ya lo estamos viendo con los pactos que tenemos incluso con los partidos de Ciudadanos. Muy bien, vamos a ver, tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Isidoro, soy Carlos López. Hombre, nuestro concejal de Hacienda y Comunicación. Muy buenas tardes, caballero. Pues bueno, buenas tardes
tardes, Isidoro, y saludar, por supuesto, a Pedro José Pérez, a todos los contertulios y especialmente por el cariño que le tengo y porque la conozco y tengo muy buena relación con ella, Choni, nuestra compañera diputada. Buenas tardes, a la que, por cierto, estáis hablando de pactos y de grandes acuerdos. Y no sé si ha salido el tema, entiendo que sí, porque estaba escuchando el programa al principio y tenía una reunión ahora aquí en el ayuntamiento y me he escapado para poder hablar con vosotros. Y porque hoy precisamente nos pasaban, o he podido ver, una proposición de ley para la gratuidad de los libros de texto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, firmada por 3 grupos parlamentarios, por el Grupo Popular, por el Grupo de Ciudadanos y por el Grupo Socialista, en la que seguro que Choni ha tenido mucho que ver también, porque ella ha liderado siempre la lucha por la educación pública desde el Grupo Socialista en la Asamblea, y aunque seguramente que esa ley pues no contendrá todo lo que los socialistas reivindicamos para los sistemas de gratuidad y lo que hemos defendido, pero bueno, seguro que recoge algo de lo que nosotros estimamos y un acuerdo que puede ser productivo. Y en todo caso, felicitar a Choni por su trabajo y bueno, y felicitarnos a todos, porque yo creo que será un acuerdo seguro muy beneficioso para la región de Murcia. No sé si ahora nos querrá comentar algo. Y no sé si hablo de corrido o si puedo parar. Hombre, intenta ser breve porque ya estamos en la recta final del programa. Una cosa solo me voy a permitir que os diga, que os plantee, porque creo que no se ha comentado. Sé que había estado hablando de educación, de pensiones, pero hay un tema que me preocupa muchísimo y en los últimos años pues parece que está casi ha pasado al segundo plano, ¿no? Y es el tema de la inversión en desarrollo y en ciencia. En España la inversión en I+D, tanto la pública como la privada, sigue perdiendo peso, a pesar de la recuperación económica. En el año 2016 el gasto aumentó solo un 0,7%, a pesar de que la economía creció un 3,3%. Somos el país de Europa, desde luego del euro, que menos invierte en I+D a nivel público, en un mundo, en una economía global en la que invertir en ciencia, invertir en investigación y en desarrollo es absolutamente primordial para mantener los niveles de competitividad, de educación y de calidad empresarial, y yo creo que estamos quedándonos atrás, ¿no? Y se ha planteado hace casi 15 años que se llegó a un primer acuerdo, un primer pacto por la ciencia, un poco impulsado por el sector investigador, y sigue ahí sin concretarse, pues a pesar de la ley de la ciencia y a pesar de avances legislativos que se ha hecho, un gran acuerdo de Estado en la que se coloque a la inversión en I+D y a la inversión en ciencia como principal pilar y motor de la economía. Y me preocupa mucho, me gustaría saber qué opinan Carlos, intentaremos que te respondan. Y en cualquier caso, hombre, dicho cariñosamente, resérvate un poco que el miércoles y el jueves hay pleno. Sí, bueno, precisamente en eso estamos, y como sabe además Isidoro que yo no tengo, o sea, que soy bastante, me gusta bastante hablar, no tengo problema, pues entonces estamos aquí de momento analizando y ya me ha venido esa idea a la cabeza. En cualquier caso, Carlos, muchísimas gracias por haber llamado y haber participado en el programa. Igualmente, venga. Un abrazo. Yo hablando de pactos, y puesto que estábamos en la parte de pactos, y es que nos queda muy poco ya de programa, me gustaría que hablarais de algo que también ha sucedido en la región de Murcia recientemente y que, pues significa de nuevo una posibilidad de ponerse de acuerdo 3 partidos, una vez más, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, no así Podemos, en una materia que, como ya he dicho al principio de mi intervención, es de capital importancia para la región de Murcia. Me refiero a la comisión que se creó en la Asamblea Regional, en donde se iba a elaborar y se ha elaborado un pacto por el agua, en definitiva, que supusiera lo que tanto hemos demandado los ciudadanos de la región de Murcia, y es que la región de Murcia pudiera tener una voz única en materia de agua, porque si no, al final nos va a pasar lo que nos ha pasado siempre, y es que si cada uno tiene una voz distinta, al final quienes nos tienen que hacer caso, como estamos divididos, pues evidentemente no nos hacen caso, y así nos ha ido. Entonces yo, me felicito, si es que, y eso Choni nos lo puede confirmar, puesto que ella está en la Asamblea Regional, si es que se ha llegado a ese acuerdo de principio, porque creo que podría ser el comienzo, el embrión de algo que para la región de Murcia creo que es muy importante. Antes de darle nuevamente la palabra a los invitados,
vamos a Miguel, que ha hablado menos, si te parece, si quieres apuntar algo. No, yo nada más que quería apuntar también otra nueva cuestión que además es muy importante. Lo que pasa es que no nos da tiempo a tocarlo todo. Porque esta será la primera parte, haremos una segunda y una tercera, Miguel. Bien. Existe, no, pero es que son temas que se pueden tocar sueltos. Existe, creo que fue en septiembre cuando se hizo un gran pacto, ¿no?, contra la violencia de género. Creo que se firmó en septiembre. Incluso posteriormente todas las autonomías también han firmado una especie de pacto. Sin embargo, no se han apreciado, al menos aparentemente, no se ha apreciado ningún cambio, ni se ha apreciado el más mínimo resultado. Yo sé que eso no es así, pero han pasado 6 meses y para eso, para meterle mano a ese melón, desde luego, hay que cambiar leyes, hay que cambiar normas, hay que cambiar conceptos, porque hasta el concepto es erróneo y está equivocado. Violencia de género, el género no es violento el sexo. Uy, no entremos en pero eso. No el género. No, la semántica pero es que es esto nos lleva a la educación, a la educación también, que se ha tocado aquí. Sí, pero se está hablando de pactos de Estado y se ha firmado hace 6 meses un pacto de Estado que no está dando resultados. Por lo tanto, esto entra de lleno. Vamos a ver, y lo dejo ahí. Vale, nos quedan 15 minutos, tal vez un pelín más, pero 15 minutos, que sería lo oficial, porque tiene que entrar el informativo de la emisora, y como mínimo tiene que quedarnos tiempo para que nuestro poeta lea, que además esta tarde se está despasando a gusto ahí con él. Bueno, pues Pedro José. Bueno, yo primero darle las gracias también a Carlos López por hacer referencia a mí, que siendo del Partido Socialista le agradezco especialmente, aunque obviamente el cariño está hacia Choni, eso es lógico. Y tengo que decirle que realmente él sabe y debe de saber, igual que Choni, que en I+D+I, en ciencia, en tecnología, donde tenemos un gran secretario de Estado, que es Juan María Vázquez, murciano, aguileño para más detalle, se ha avanzado muchísimo, pero no lo suficiente. Siempre digo lo mismo, no es suficiente porque nos gustaría avanzar mucho más. Y realmente creo que nosotros tenemos la obligación de que hacer a nivel nacional lo mismo que se están haciendo en las comunidades autónomas cuando hablamos de pactos que son posibles o no son posibles. Pues el ejemplo se ha puesto hoy en la Asamblea Regional. Ese pacto, con un aspecto de la educación, se va a ver concretamente en Galindo, se va a ver ya. O sea, se va a ver en el próximo ejercicio, pues yo pienso que en septiembre se va a poder ver. Pues cuando hablamos de lo que tú preguntabas, Galindo, con respecto al pacto de la violencia de género, y que también nos hacía el director del programa, dotación, pues son 1.000 millones de euros los que se ha puesto para dotar a esto. Y a veces ese pacto no es necesario que se perciba, lo importante es que no se produzca la violencia de género. Y a veces las dotaciones y los medios económicos no es para estar diciendo tenemos tantas personas y sacando pecho de que tenemos tantas personas protegidas de esta manera, con ayudas en casas de acogida, con este tipo de actuaciones. Lo importante es que se haga, y eso se está haciendo. Y ahí estamos todos unidos en ese pacto. En el Senado se consiguió al 100% de todos los grupos políticos, incluido Podemos, que después en el Congreso se abstuvo, no hizo lo mismo, pero allí en el Senado, que somos una Cámara de Representación Territorial que, bueno, parecía que no servía para nada, pero tengo que decir que últimamente pues parece ser que llegamos a cosas importantes, fundamentalmente con el Partido Socialista, donde las discrepancias, que las tenemos y son obvias, pues las ponemos sobre la mesa y llegamos a tomar acuerdos importantísimos que se desconocen porque no tienen la presencia mediática que pueda tener el Congreso, que pueda tener un Parlamento de otras características, pero se llegan a muchísimos acuerdos que después se implementan dentro de los presupuestos. Y yo tengo que deciros que ese pacto sobre la violencia de género fue importantísimo, Galindo, lo hemos llevado y estamos muy orgullosos, creo que todos los partidos de ello, y como ese debemos y tenemos la obligación hacia los ciudadanos de llegar a todos, luego con nuestras discrepancias. Obviamente, Choni siempre va a estar defendiendo la postura de su partido, yo siempre voy a estar defendiendo la de mi partido, pero es que son compatibles. Hoy estamos viendo, el domingo lo vimos en Alemania,
con la señora Merkel, lo vamos a ver el domingo próximo, si los socialistas alemanes también, que yo pienso que sí, porque son personas también bastante sensatas, llegan a ese acuerdo para que se formen gobiernos. Los gobiernos tienen que tener estabilidad, los gobiernos no pueden estar permanentemente al albur de según qué circunstancias o según qué encuestas. Tienen que tener un proyecto de 4 años con objetivos concretos. Y si esos pactos están hechos, o están esbozados, como están muchos de ellos en fase de elaboración, podemos darle respuesta a las demandas de los ciudadanos, tanto en educación como en economía, con lo que es la financiación territorial, como en agua, que es vital para la región, y yo me niego a que no hablemos en profundidad en otro programa. Yo creo que Choni nos deben de invitar a otro programa donde podamos hablar, sino porque la cantidad de cosas que no le hemos contestado ni a Jesús Galindo, ni al director, ni a Galindo, ni hemos como podido, le diría usted al presidente del Senado, señor Pérez, por favor, no puedo encenderle la lucecita porque no la tengo, pero la señora diputada también quiere hablar. Pues va a hablar todo lo que ella quiera, porque yo ya me callo, pero digo que no podemos tocar temas tan importantísimos como lo que estamos tocando de forma superficial, porque después los ciudadanos que nos están escuchando nos dicen, nuestros políticos no nos dan ninguna solución. Y yo creo que tanto Choni como yo tenemos que estar aquí para debatir, confrontar nuestras ideas, respetándonos siempre, pero dándole soluciones a lo que nos demandan los ciudadanos. Y si lo tocamos muy por encima, pues nos dicen, bueno, pues como siempre. En cualquier caso, yo me alegro de que hayas dicho lo del Senado, porque ya iba siendo hora, casi después de 40 años, que en España la gente supiera que el Senado servía para algo más que una simple cámara de segunda lectura. Efectivamente. Doña Choni. Ese es el debate de siempre, ¿no? Ese es el debate de siempre. Bueno, mandarle un afectuoso saludo a Carlos, ¿no? Amigo y compañero, y decirle que sí hemos hablado de esa ley de gratuidad de libros de texto y que la hemos puesto de ejemplo, ¿no? Para que nuestros oyentes o los oyentes puedan saber que de verdad, aunque confrontemos en los medios, aunque en nuestras cámaras de representación se llegan a muchos acuerdos, y este es un ejemplo de un acuerdo por el que no solo hemos luchado en la Asamblea Regional, sino que ellos desde los ayuntamientos han puesto en marcha muchas medidas para propiciar que esta gratuidad de libros de texto salga adelante, ¿no? Y lo han luchado. Con el tema de la investigación y el desarrollo nos daría para un libro, pero yo creo que es importantísimo ese aumento presupuestario, que regresen todos aquellos jóvenes investigadores que se fueron de nuestro país, porque habéis invertido, este país ha invertido mucho en ello, y que esa inversión que se ha hecho tiene que recaer no sobre nosotros otra vez, y que estén en su país, estén con sus familias, puedan desarrollar esa importante labor con nosotros. Con el Pacto de Violencia de Género yo siempre vuelvo a lo mismo: educación, prevención a través de la educación, prevenir, ¿no? Prevenir mejor que curar, siempre lo ha dicho ese dicho, y yo creo que es importante la educación. Y luego el tema que ha tocado Jesús, que bueno, siempre es un tema que en esta región desgraciadamente está sobre la mesa, es el tema del agua, del pacto del agua. Ahora mismo en la Asamblea Regional está constituida conjuntamente con todos los grupos políticos esa mesa para el pacto del agua, y el objetivo de esta mesa es la consecución de un acuerdo que exprese las posiciones compartidas de todos y que contribuya también a un acercamiento a nivel nacional, que yo creo que es muy importante. Hay una propuesta sobre la mesa, parece ser, ¿no?, que va a llegar a buen puerto. Ahora mismo está la propuesta y esperemos pues que se firme la misma para que se acerquen posiciones y que nos sirva también para acercar posiciones a nivel nacional, porque necesitamos ese apoyo regional, pero también ese respaldo y esa no confrontación entre comunidades autónomas, aparte de las muchas medidas que son necesarias a través de la desalinización, de las nuevas tecnologías, ¿no?, de todo aquello que nos puede facilitar a los murcianos el agua que necesitamos. Bien, la verdad es que está resultando un placer, y como siempre ocurre, y lo digo siempre en todos los programas, cuando ya estamos terminando es cuando esto entra en su verdadera dimensión, pero es que nos quedan 5 minutos
para que hagamos esa ronda final, que por favor que sea de minuto, minuto y medio como mucho, todo, es una conclusión. para que la conclusión final, sí. Yo sé que nos han quedado temas, que nos ha quedado la sanidad, que del agua prácticamente no hemos hablado. No, es que yo no he hablado. Ya. Bueno, pues ahora en la conclusión, porque tenemos que dejar a nuestro, pues si no luego no cobra el sueldo correspondiente, aquí Alejandro Aparicio. Don Miguel, empiece usted si le parece. Bien, yo quisiera terminar, pues, como nuestros queridos invitados han empezado, con esa declaración inicial de buenas intenciones. Porque permitidme que os sea muy, muy, muy sincero, pero yo voy a poner aquí la impresión general de la calle, del hombre de la calle, de los que estamos fuera y oímos a nuestros convecinos, a nuestros amigos, a nuestra gente. Y es que la sensación es que faltan acuerdos y sobran reproches, que falta esa idea de interés común y sobran los intereses partidistas, que falta colaboración y sobra crispación, y da la sensación de que falta democracia y sobra partitocracia. Bien, don Jesús. Bueno, ha sido muy breve, Miguel. Yo me he sorprendido. Vale, mi conclusión es que, bueno, pues que creo que hay una oportunidad para sentirse, o por lo menos los ciudadanos, para que nos sintamos esperanzados, porque al fin y al cabo, tal y como hemos dicho al principio de la tertulia, los grandes temas prácticamente son los mismos. Es decir, yo simplemente voy a mencionar dos actitudes distintas, separadas por 5 meses entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, con motivo de las elecciones del 15 de diciembre del 15, habló de 5 grandes temas de Estado, como era el crecimiento económico y el empleo, la reforma fiscal y la financiación, el apoyo a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, la educación y el fortalecimiento institucional. Perdón, eso lo dijo Rajoy, pero es que Pedro Sánchez habla de la reindustrialización, de el Estatuto de los Trabajadores, de la educación, del mínimo vital, de la violencia de género y de la reforma constitucional. Madre mía, para 20 programas más. Si os fijáis, con distintos enunciados se está diciendo lo mismo. Es decir, están basándose pues esa es la en percepción. Problemas que España tiene. Esa es la percepción que yo creo que se tiene en la calle. Efectivamente. Lo que le pedimos, los ciudadanos, es que dejen aparcadas las diferencias, que las hay, evidentemente, siempre las habrá, y que traten de confluir en aquellos puntos en común que también los tienen. Pero tampoco queramos, me vaya a permitir que lo diga así de claro, y también tampoco pretendamos que sean Cánovas y Sagasta, porque no estamos en el siglo XIX. Bueno, cualquiera de los dos, que no quiero que luego se me acuse de que he dejado a uno o a una para el final. Bueno, pues entonces como director... Si empecé yo el programa, debería terminar... o ella, a mí, ¿no? A mí me da pues exactamente, entonces, lo mismo. Yo no tengo ninguna prioridad. Como es la única mujer y ya ha venido amenazándonos desde el principio, no podemos negarnos. Piensa que no podemos negar. Pues hable usted, don Pedro José. Bien, me vais a permitir que hable en primer lugar del agua, aunque y cuando me quieran me cortas. Pero yo desde luego tengo que decir que si hay algo importante en la región de Murcia, y concretamente más que en la región de Murcia en su conjunto, en el campo de Cartagena, para nosotros, porque es fuente de vida, es el agua. Y yo quiero tener la esperanza, después de oír a Conchi, de que algún día... A Conchi no, a Choni. Choni, Ascensión, es que Ascensión, se me ha grabado Ascensión. Después de oír Ascensión, quiero tener la esperanza de que algún día realmente a nivel nacional podamos llegar a ese pacto del agua, porque es vital para nosotros. También a nivel regional es importantísimo, porque lo decía muy bien Jesús, necesitamos una sola voz, no voces discrepantes, aunque alguien o algún grupo político no va a estar nunca de acuerdo, pero obviamente ahí tenemos la responsabilidad y la obligación, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular especialmente, en llegar a ese pacto de Estado que nos haga
confluir a todos en una decisión definitiva, con una solución final para que la región de Murcia y especialmente el campo de Cartagena tenga esa solución, que no sea un mercadeo político como están o como puedan ser otro tipo de cosas, porque aquí no estamos jugando la vida de muchas familias, la situación y la economía de muchísimas familias, y ahí yo tengo un dolor muy grande, porque lo que sufrí yo en el año 2004, cuando después de tener y de haber puesto la primera piedra del Plan Hidrológico Nacional en marcha, llega al Senado la señora Narbona, a la cual pues tengo una estima como ministra y como persona, y el señor Zapatero, y la primera disposición que hacen es derogar el Plan Hidrológico Nacional, y donde allí le dije, mire usted, ahí posiblemente muchas borracheras en la vida, pero la borrachera de agua es la más difícil de digerir. Esa es la más importante. Le llegué a ofrecer incluso mi acta de senador, si era capaz de mantener eso que para nosotros era vital, era la ilusión de muchísimos años, era ese proyecto de futuro que se vio truncado y yo tuve que soportarlo allí. Bueno, el problema no es que el informativo entre más tarde, es que los compañeros de la radio me miran ya con ojos casi de criminalidad. Pero si no han porque traído, están todos están todo el santísimo día aquí, y es que a mí me fastidia tener que, pero es que no hay más remedio, Pedro José. Entonces, te lo ruego. Les pido que sea comprensible. Lo único que yo os pido es que entendáis que de esto no podemos dejarlo aquí, y tenemos que tener un nuevo programa donde podamos entrar en más profundidad con temas más cortos. Eso está garantizado. Para poder hacerlo. Eso está garantizado. Os agradezco mucho el que haya podido tener la oportunidad de compartir con Ascensión este rato, y con vosotros especialmente, pero vosotros os conozco más. A ella no la conocía, y sí tenía referencias, porque ayer estuve precisamente en su pueblo, en Moratalla, y tenía unas referencias muy buenas que hoy se han sido corroboradas en presencia. Doña Ascensión, por favor. Bueno, aunque estamos en Torre Pacheco, he de decir que mi pueblo Moratalla es precioso, ¿eh? Lo pudiste ver damos ayer. Fe, damos fe. Igual que San Pedro, ya te lo digo maravilloso, yo. Maravilloso. Ayer estuve disfrutando allí de... Bueno, sí, pero dile que él es hijo adoptivo de San Pedro. Sí, en realidad, claro, su pueblo es Abanilla. Sí, señor. Abanilla. Allí tengo yo también grandes amigos, en Abanilla, ¿eh? Y en San Pedro, por supuesto. He de decir, bueno, no voy a entrar con el tema del agua, porque esto es no lo de siempre, una cosa, otra. Podríamos hablar de las desalinizadoras. En fin, vamos a no entrar en el tema del agua, y a cerrar el programa. Yo creo que, aunque en una mesa poco igualitaria, he de decirlo, una mesa poco igualitaria, me he sentido muy cómoda, he estado muy a gusto, espero volver, ¿no? Porque, bueno, Jesús me llamó y sabe que en el momento en el que llamó le dije: Jesús, voy a ver mi agenda, pero estoy allí encantada de poder estar aquí con vosotros. Y quiero mandar saludos a mis compañeros del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a Vero, a Carlos, a Juansa, a todos los que luchan. Valentina. A Valentina, a todos los que luchan en el día a día, porque los ayuntamientos son aquellas instituciones más cercanas a los ciudadanos y que todos los días están al lado de lo mismo. Y yo creo que la política, de verdad, se vive en un ayuntamiento, no dando solución a los problemas cercanos de la gente. Y luego quiero acabar el programa diciéndole a los oyentes, bueno, pues que los políticos estamos haciendo nuestro trabajo, que hay que volver a confiar, porque se ha perdido últimamente esa confianza en la política, porque los políticos somos personas de a pie, somos personas de la calle, somos personas que hemos estado en los ayuntamientos, cercanos a ellos, que ahora estamos en otros parlamentos, en los parlamentos, ¿no? Pero que pensamos de verdad en las necesidades reales de la gente, porque yo dentro de unos años volveré a mi puesto de trabajo, porque tengo hijos, porque lo que quiero es que mis hijos vivan en las mismas condiciones o mejores de las que he vivido yo, ¿no? Entonces, que pensamos en eso, que pensamos en la gente y que hacemos política para los ciudadanos, como puede ser el ejemplo de esta ley de gratuidad de libros de texto, que va a beneficiar a muchas familias de la región de Murcia. Por eso les digo que vuelvan a confiar en la política, porque desde la política, con los grandes pactos, con la grande visión de la política, se pueden hacer grandes cosas. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Bueno, es la hora de la poesía. Muy bien. Adelante, don Alejandro. Señores y señora. Y señora,
pero cuando está el masculino... No, digamos por favor, no liemos, no abramos otro debate. Adelante, don Alejandro. En este caso, señora y señores. Muy bien. El tema de hoy, la pinza, los pactos de Estado. Y dice así: vislumbro tranquilidad de todas nuestras pensiones, distintas las opiniones, con batalla en cantidad. Solución en sanidad, pacto por la educación. La diputada Ascensión implora esa calidad. Espera la sociedad que actúen con valentía y nos blinden garantía en bella comunidad. Que haya solidaridad y un futuro encantador. Ruego a nuestro senador obsequien comodidad. Bien, pues ahí queda eso y se aplaude. Y yo quiero antes de despedir el programa, por supuesto, dar las gracias a Ascensión Ludeña por su presencia. Yo sé que no es cómodo venir desde Murcia hasta aquí, me parece que vives en Murcia. Pedro José tal vez les resulte un poquito más cómodo porque está en San Pedro del Pinatar, pero también es un engorro después de tantos días por ahí por el Senado tener que abandonar un poquito a la familia. También tu familia y tu mujer sé que están acostumbradas. Y me satisface muchísimo, y quiero decirlo con toda claridad, que aquí hayan estado un político experto, un político ya con muchos años como Pedro José, en su línea habitual de moderación, y una política joven que abre abiertamente las puertas de la esperanza al consenso, a la solidaridad y al entendimiento, que en definitiva es lo que se quiere en este país. Haremos algún otro programa, tenemos que invitaros a que volváis porque habéis dejado un sabor de boca muy grande. Estoy seguro, ya me están haciendo confirmación desde el control. Inmediatamente cuando salga a la calle empezaré a recibir alguna que otra llamada y me lo dirán. Perdón a los oyentes por haber excedido un poco el tiempo generosamente. Gracias a los compañeros de la radio, a tanto a Teo como a Almagro. Gracias a Jesús, una vez más. Gracias a Miguel. Gracias a nuestro poeta Alejandro Aparicio. Y gracias porque, si no me equivoco, este es el 38º programa de este programa La Pinza, que, bueno, yo creo que ya nos estamos consolidando como uno de los grandes programas en las ondas españolas. Así que muchísimas gracias por su atención y el próximo miércoles, ya será miércoles, aquí estaremos de nuevo. Hasta la vista.